Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de tenerlos presentes en este video y poder compartir un poquito de conocimiento y la experiencia para todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy actual y muy común, más de lo que se desea y más de lo que se cree. Quizá como trabajador has estado presente en un tema de este tipo o has sido parte del mismo y también como patrón o dueño de una empresa o fuente de trabajo, has tocado este tema, lo has visto y te has preguntado si has actuado bien o no has actuado correctamente o cómo debes de actuar en este tipo de situaciones. Igual también si eres alguien de RH, quizá también tengas este tema presente y quizá estés investigando cómo debo de hacer, qué debo de actuar, qué pasos debo de seguir y todo este tipo de situaciones. Pues hoy vamos a tratar de enfocarnos en este tema. Me refiero al tema de acoso y hostigamiento. Ese tema ya lo establece la Ley Federal del Trabajo, lo insertó en su artículo tercero bis y bueno, a pensamiento muy personal, si bien lo define estos conceptos de hostigamiento y acoso sexual, en realidad es un poquito vago la disposición, la norma legal, la ley federal del trabajo, en cuanto a muchas cosas en este tema, porque si bien ya lo trae a la mente, por decirlo de alguna forma, el legislador ya lo trajo a la ley y estableció lo que es el hostigamiento y lo que es el acoso sexual, realmente no entró mucho más allá en otros temas y dejó como ciertas lagunas en este tema. Pero bueno, ya es un gran paso el hecho de que se estén contemplando este tipo de actos muy comunes, reitero, dentro de las fuentes de trabajo para que pues ya de alguna manera se pueda sancionar o se puedan aplicar medidas preventivas o se puedan establecer otro tipo de situaciones o medidas o capacitaciones incluso para prevenir y erradicar este tipo de conductas. Y justamente en este video que hoy les traigo vamos a tocar este tema, vamos a hablar de las definiciones que hace la Ley Federal del Trabajo respecto de estos dos conceptos. Vamos a ver un poquito las obligaciones que tienen los patrones respecto a estos temas, las medidas preventivas que es necesario se implementen en las fuentes de trabajo, lo que dice la jurisprudencia relacionada con estos temas, por lo menos los criterios más relevantes o novedosos. Hay muchos, no vamos a abarcar muchos porque creo que tendríamos que hacer un tema especial sobre eso. Y pues vamos a ver todo este tema. El objetivo pues es conocer cómo proteger a los trabajadores, cómo proteger a una fuente de trabajo de este tipo de conductas para conseguir pues un medio ambiente saludable, que es parte del objetivo tanto de la Ley Federal del Trabajo como pues de ciertas normas mexicanas, entre ellas la norma 035, que también vamos a tocar aquí un poco de este tema. Entonces, el objetivo es proteger esas fuentes de trabajo, obviamente proteger a los trabajadores y cumplir con la normatividad vigente en estos casos, pues, los patrones, las fuentes de trabajo, los empleadores, para evitar no solamente que existan este tipo de conductas dentro de la fuente de trabajo, sino que además evitar sanciones por no cumplir con esta normatividad, por no tener un actuar correcto en el caso de este tipo de situaciones. Bien, los objetivos de esta exposición son regularmente cuatro. Primero,
vamos a tratar de entender qué es el hostigamiento y el acoso sexual, cómo los define la Ley Federal del Trabajo, para poder entender justamente si estamos en una conducta de acoso o en una conducta de hostigamiento. ¿Cuáles son los factores, los elementos que las diferencian para poder nosotros identificar cuando estamos en cada supuesto? Como segundo objetivo es identificar las obligaciones del patrón frente a estas conductas. Y tercero, conocer algunas medidas preventivas y algunos protocolos de actuación que deben de existir o podemos implementar dentro de la fuente de trabajo. Y cuarto, analizar algunos criterios jurisprudenciales relevantes en materia de acoso y hostigamiento, puntos de vista legales que ha establecido la Suprema Corte de Justicia y que son muy importantes y que sobre todo demuestran el avance que ha tenido el derecho laboral en esta parte, en este tipo de conductas. Y al final vamos a tratar de comprender cómo garantizar un ambiente laboral seguro y libre de violencia. Es decir, vamos a tratar de buscar la forma de prevenir ese tipo de conductas y como patrones estar cubiertos ante las mismas, tanto de qué debo de hacer, cómo debo de actuar, cómo debo resolver, qué debo de cumplir, qué debo de cuidar, bajo qué perspectiva debo de realizar este tipo de protocolos para tener ese ambiente laboral seguro y sobre todo libre de violencia. En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3 bis, define estos dos conceptos claves en materia de estudio: el hostigamiento y el acoso sexual. Cuando habla de hostigamiento, la definición legal se refiere al uso del poder en una relación de subordinación real, que se manifiesta con conductas verbales, físicas o ambas. Es decir, la persona que ejerce la conducta, es decir, la agresión, tiene una posición de autoridad sobre la víctima. Entonces, cuando existe ese elemento de subordinación, estamos hablando que estamos ante la presencia de un hostigamiento. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo define el acoso sexual, que no requiere una relación de subordinación, pero implica un abuso de poder que genera indefensión o riesgo para la víctima. Es importante diferenciar estas conductas, porque la ley trata de forma específica la subordinación en el hostigamiento y reconoce que el acoso sexual puede darse incluso sin jerarquía directa. Es decir, un trabajador del mismo nivel jerárquico, no hay un nivel de subordinación, no hay una estructura de subordinación, pero eso no implica que no exista un acoso, que no exista un abuso de poder. Si no jerárquico, puede ser incluso simplemente por la cuestión de género. Es decir, un hombre acosa a una mujer. Por el tema simplemente de la cuestión de género, y aquí nos vamos a meter a otros temas, pero simplemente por la cuestión de género, por la cuestión física, de fuerza, estructura, genera un poder sobre la víctima, que le puede generar un estado de indefensión o riesgo. Y por lo tanto, entonces aquí, aunque no existe el elemento subordinación, sí hay un abuso de poder. Y por lo tanto genera un estado de indefensión y de riesgo sobre la víctima. Estas conductas que ya hemos mencionado, además de ser conductas inapropiadas, inmorales, hoy la Ley Federal del Trabajo ya las sanciona, establece consecuencias legales en materia laboral
para las empresas e incluso para el agresor. La Ley Federal del Trabajo las considera como violencia laboral y por lo tanto, pues recordemos que la violencia laboral de ninguna forma puede ser permitida e incluso está señalada como una de las causas en las que tanto el patrón o como el trabajador pueden llegar a rescindir la relación laboral. En este caso, la víctima de un acoso o hostigamiento puede solicitar la rescisión de su contrato si estas conductas le afectan gravemente y el agresor puede recibir sanciones disciplinarias o en su caso también puede ser rescindido. Recordemos que por lo que hace al derecho del trabajador de rescindir sin responsabilidad para él, está establecido en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo y justamente la fracción segunda es la que podría aplicarse aquí, ya que señala esta fracción que incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual. Es una de las causales de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Entonces, esa es una de las consecuencias legales que puede traer. Además, si la empresa, en este caso el patrón, no actúa de manera adecuada, puede ser responsable por esa omisión, lo que incluye sanciones y obligaciones de indemnizar o en su caso reparar daños. Y justamente para evitar ese tipo de consecuencias legales, ese tipo de juicios donde se estén ventilando cuestiones de acoso y hostigamiento que puedan conllevar a multas, sanciones, es importante que el patrón cumpla con esa obligación de prevenir y atender estas conductas. ¿Y cómo lo tiene que hacer el patrón? ¿Qué es lo que debe de hacer un patrón para efectos de prevenir este tipo de conductas o atender este tipo de denuncias? Pues justamente lo primero que tiene que hacer un patrón o una fuente de trabajo es establecer una política escrita contra el hostigamiento y el acoso sexual. Es decir, establecer una política de cero tolerancia a este tipo de situaciones. Política que debe estar escrita y que debe de ser de conocimiento de todo el personal y que incluso cada vez que contrates a alguien, a un trabajador, una trabajadora, tienes que hacer la entrega de esta política de cero tolerancia a este tipo de situaciones, así como cero tolerancia a la discriminación, cero tolerancia al hostigamiento, cero tolerancia al acoso sexual. Y establecer en los reglamentos interiores de trabajo las consecuencias claras en caso de incurrir en este tipo de situaciones. Y una vez que ya tienes una política escrita sobre este tema, pues hay que difundirla, hay que hacer una difusión de este tema entre todo el personal y obviamente realizar capacitaciones periódicas respecto de estos temas. Contar, obviamente, con un protocolo de actuación, de denuncia en este tipo de situaciones, que indique paso a paso cómo se debe de realizar la queja o la denuncia, cómo se debe de recibir esta misma y cómo se debe de atender. Cuáles son los pasos a seguir una vez que el patrón recibe esta denuncia, qué es lo que tiene que hacer. Este protocolo es importantísimo porque es lo que refleja el compromiso del patrón de cero tolerancia a este tipo de situaciones y el que le va a establecer paso a paso lo que tiene que hacer o cómo debe de actuar ante este tipo de situaciones. Y sobre todo lo va
hacer visible ante una autoridad en el caso de una inspección, en el caso de una denuncia anónima de un trabajador o una trabajadora que haya sido acosado, que presente su queja ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y mencione que presentó su denuncia, pero nadie le hizo eco, nadie la escuchó, nadie le dio seguimiento o que ni siquiera hay un sistema o mecanismo para presentar este tipo de denuncias. Entonces, este protocolo de denuncia y actuación es muy importante. Ya que tenemos este protocolo de actuación, pues obviamente también tenemos que contar con un comité o una unidad investigadora. Hay que crear ese comité o esa unidad de investigación, la cual tiene que investigar y realizar todos sus actos con perspectiva de género, que investigue de forma imparcial, pero sobre todo también cuidando y respetando los derechos humanos de ambas partes. Eso es muy importante, porque también tienen que respetarse los derechos del agresor en este proceso de investigación interno, porque si no, podría ser atacado de nulidad. Eh, Creo que por ahí hay un criterio, lo voy a buscar y lo voy a compartir más adelante. Y una vez que ya tenemos todo ese protocolo de cómo presentar una denuncia, qué comité o qué unidad es la que va a hacer la investigación correspondiente, pues también tenemos que aplicar medidas cautelares inmediatas para proteger a la víctima mientras se hace la investigación de la denuncia. Como ya mencionamos, puede ser como medida cautelar, pues quizá la suspensión del agresor, del posible agresor, o quizá unos días con goce de sueldo de la víctima también, la separación en cuanto a los turnos si son coincidentes o a las áreas, cualquier tipo de medida que tenga como objetivo prevenir que ese tipo de conducta o ese tipo de acoso o la simple existencia de una denuncia pueda motivar pues, a más agresiones o agresiones de otro tipo. Estas obligaciones se derivan del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, particularmente en las fracciones 1 y 31 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, ya que recordemos que la fracción primera señala que es obligación del patrón cumplir con todas las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Entonces, si hay una norma establecida en el sentido de cero tolerancia al acoso, al hostigamiento, a todo ese tipo de conductas, el patrón está obligado a observarlas, a vigilarlas y a respetarlas. Y en una forma más clara, la fracción 31 del citado artículo 132 señala que el patrón deberá implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, entre otras cosas. Entonces, la ley es muy clara, está señalando cuál es la obligación del patrón para que aquellos que creen que no hay ninguna obligación, que es un tema ajeno a materia laboral, que basta con que el trabajador o la trabajadora presenten su denuncia penal o en la instancia que corresponda o consideren que corresponda, eso los libera de cualquier actuación como patrones. Ojo, estamos obligados como patrones, estamos obligados como responsables de fuentes de trabajo, estamos obligados como personal de RH a tomar cartas en el asunto, a tener un protocolo establecido de actuación para este tipo de casos. Y por supuesto que pues también se da el cumplimiento a normas oficiales mexicanas, como lo es la famosa norma 035, que hay algunos que dicen que no es aplicable en sus casos, pero
porque se trata de prevención de riesgos psicosociales, pero recuerden que también esa norma habla de prevenir cualquier tipo justamente de riesgo psicosocial, incluyendo la violencia laboral. Por eso hacíamos énfasis al principio de que la Ley Federal del Trabajo ha establecido este tipo de conductas de acoso y hostigamiento sexual como violencia laboral. Por lo tanto, incluye ya lo que establece la norma 035. Y pues justamente la NOM 035 obliga a las empresas a identificar y prevenir riesgos psicosociales, incluyendo violencia laboral. Entre las medidas preventivas que establece esta norma se encuentran justamente la identificación de factores de riesgo en el trabajo, la implementación de políticas internas que incluyen prevención de hostigamiento y acoso sexual, capacitación y sensibilización de todo el personal respecto de este tipo de temas, mantener un registro y seguimiento de incidencias para evaluar la efectividad de las políticas. Es decir, ya tenemos un registro y seguimiento de todos esos incidentes, pero vemos que a pesar de nuestro protocolo, de todo lo que ya implementamos, siguen sucediendo este tipo de conductas o no se les da un resultado adecuado o no hay un actuar realmente que lleve como finalidad prevenir o erradicar este tipo de conductas, pues entonces vamos a tener que hacer una nueva evaluación de este nuevo protocolo porque no está siendo efectivo y vamos a tener que cambiar esas políticas. Estas acciones no solo cumplen la ley, sino que fomentan un ambiente laboral más saludable, que justamente es el objetivo de la norma 035. Ok, pues ya nos queda claro que para erradicar este tipo de conductas sí o sí requerimos de un protocolo de actuación. ¿Cómo vamos a elaborar un protocolo de actuación respecto de este tema? Pues podemos empezar con un protocolo muy básico. Ya lo mencionamos anteriormente, pero lo vamos a tallar un poquito más. ¿Qué debe contener este protocolo de actuación? Como ya lo mencionamos, de entrada, justamente lo que tiene que haber es la implementación de un sistema que permita recibir este tipo de denuncias. Es decir, la recepción de las denuncias en ese tema. Y que esta recepción de denuncia cumpla con dos características muy importantes, que es la confidencialidad y que sea accesible para todos. Hay empresas que tienen en sus páginas oficiales o en sus páginas donde manejan información interna un apartado o un icono especial, como le quieran llamar, para ese tipo de quejas. Ya lo tienen implementado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una evaluación inmediata y aplicación de medidas de protección a la víctima. Es decir, una vez que recibimos la denuncia, hacemos la evaluación de esta. Y si consideramos que se debe de aplicar una medida de protección a favor de la víctima, inmediatamente lo tenemos que hacer. ¿Qué medidas de protección? Ya las mencionamos anteriormente. Todas aquellas que tengan como objetivo separar al agresor y a la víctima. Evitar que siga habiendo un contacto, que siga habiendo una confrontación, que siga habiendo ese interactuar indebido o que de alguna forma se exponga a la víctima constantemente con el agresor. Entonces pueden ser muchas medidas, puede ser la suspensión del posible agresor por unos días en los que se da la investigación. Hay empresas que aplican la suspensión de los dos, obviamente con goce de sueldo algunos, porque dicen, bueno, aún no sé si es culpable o no, te suspendo por seguridad nada más, pero te sigo pagando tu sueldo. Otras pueden ser el cambio de turno, si así se lo permite, el cambio inclusive de área, de zona, de departamento, en fin, pueden ser muchas que tengan como finalidad la protección de la víctima. Después de esto vamos a empezar
a desarrollar dentro del protocolo una forma de cómo se va a investigar. Vamos a realizar una investigación imparcial. Y esta investigación imparcial debe estar debidamente documentada. Recordemos que ahorita ya estamos ante un nuevo sistema de justicia laboral, donde están participando nuevos actores en la administración e impartición de justicia. Jueces que son más proactivos, que estamos también en la era, por decirlo de alguna manera, de un principio muy importante que ha cobijado la Ley Federal del Trabajo, que es el principio de la supremacía de la realidad. Entonces, para que nosotros podamos salir pues lo mejor posible ante una contingencia laboral, es importante que todas las incidencias, por más mínima que tú la consideres, la documentes. Y mayor aún, en estos casos de acoso y hostigamiento, es importante que durante la investigación vayas documentando todo. Entonces vas a tener en tu investigación la recepción de la denuncia, ya sea a través de un sistema digital, ya sea a través de un escrito del puño y letra de la denunciante, que va a ser la pauta a realizar esta investigación. Vas a tener el acta administrativa quizá para que te ratifique la denuncia, donde le vas a hacer una serie de cuestionamientos a efecto de que ratifique lo que ya denunció, lo que ya vivió, con tiempos, hora, tiempo, modo y lugar, recordémoslo, importantísimo. Y obviamente las entrevistas con los testigos, si es que los hubo, también la entrevista o la plática con el posible agresor, porque vas a respetar su derecho de audiencia para que no tengas un proceso administrativo que pueda ser al rato considerado como violatorio de garantías. Entonces, bajo esta investigación vas a tener documentado todo, absolutamente todo. Y el día de mañana que tengas una contingencia laboral, ya sea con la víctima porque resolviste que no hubo tal agresión, pero ella se sintió agredida y en base a ello te rescinde, como ya lo mencionamos, pues tú tengas el elemento para decirle al juez, señor juez, efectivamente ella se quejó de esto, recibimos la denuncia porque tenemos un sistema para recibir denuncias, tenemos un protocolo de actuación y conforme a este protocolo de actuación actuamos, investigamos y resolvimos y nos dimos cuenta de que eran falsas su acusación, ¿no? Y aquí están las actas, o viceversa. Llegas a la conclusión de que sí existieron esas conductas indebidas y entonces, bajo ese argumento, tomas la determinación de rescindir al trabajador, que es el agresor, pero él, obviamente, va a un juicio y dice, me despidieron injustificadamente. Tú también tendrás todo lo documentado que te va a respaldar bajo un principio de realidad, bajo una realidad. Esas prácticas de inventar defensas y de inventar hechos ya quedaron fuera del escenario, ya no es ético, ya no es propio y ya no es viable ante un juicio. Y por un lado, pues qué bueno, pero para eso hay que documentar toda incidencia. Y recuerda que esta investigación imparcial que vamos a realizar tiene que ser con perspectiva de género, aplicando también esos criterios que ahora establecen nuestros altos tribunales, que establecen las leyes, la perspectiva de género. Después, ese protocolo tiene que establecer cómo se va a determinar el hecho de aplicar o no una sanción. Y sobre todo, cuál va a ser el tipo de sanción y por qué consideras que se merece ese tipo de sanción. Vas a ponderar la causal con la sanción. Tiene que ser equivalente al grado del daño, por decirlo de alguna manera, de la agresión, va a ser la sanción. Quizá el acoso o el hostigamiento no fue tan grave, por decirlo de alguna manera, que quizá bastaría con que pues una disculpa o fue un malentendido o quizá una sanción de suspensión de 3 días sin goce de sueldo o 5, o si así lo amerita la situación, pues igual rescindir al trabajador por ese tipo de acosos, hostigamientos, malos tratos y lo que resulte.
Y vas a tener en ese protocolo de actuación pues una forma de establecer un seguimiento y registro de todos los procesos para futuras auditorías, justamente de que una autoridad te diga, oye, aquí hemos tenido quejas de acoso, de hostigamiento, que has hecho, que tienes, y puedas demostrar que tienes un protocolo por lo menos básico con el cual guías tu actuación y con el cual este, tomaste tu determinación. Y este protocolo pues garantiza transparencia y protege los derechos de todos los involucrados. Porque aunque sea un procedimiento administrativo interno, recuerda que se tienen que salvaguardar los derechos humanos de ambas partes. La Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados han establecido criterios muy claves y muy importantes en materia de acoso y hostigamiento laboral. Han reconocido al hostigamiento y al acoso sexual como violencia laboral. Lo cual es importante, aunque se escuche muy simple, pero o lógico, obviamente, si hay acoso y hay hostigamiento, pues es violencia, ¿no? Y al ser una cuestión de trabajo, pues es violencia laboral. Pero es importante esa definición, porque esta definición de violencia laboral justamente es la que nos puede permitir, nos permite entrar en ciertas normatividades, como lo es la norma 035. También ha establecido la Suprema Corte de Justicia en sus criterios que la protección de la víctima es prioritaria durante la investigación de este tipo de sanciones, de este tipo de conductas. Y también han mencionado que las empresas, es necesario que las empresas cuenten con esos protocolos efectivos y mecanismos claros, tanto para recepcionar ese tipo de denuncias como para investigarlas y en su momento resolverlas. Ha señalado que estas investigaciones deben ser imparciales y motivadas, por supuesto, asegurando que se respeten los derechos de ambas partes. Esto sirve de guía para que las empresas cumplan la ley y minimicen riesgos legales. Uno de los criterios muy importantes o desde mi punto de vista importantes en materia de acoso y hostigamiento, hay varios, pero quise compartir estos rubros, si gustan buscarlos en el semanario judicial, para verlos mejor y entenderlos, pero el que comparto en primer plano, esta tesis habla de un caso en donde se denunció un despido por parte de una trabajadora que se dice, vaya la redundancia, despedida por un tema en el que también fue acosada y hostigada. Entonces demanda su reinstalación, ¿no? Y el patrón le dice, no, yo nunca te despedí, por lo tanto te ofrezco el trabajo, reincorpórate en los mismos términos y condiciones en que venías laborando. La trabajadora acepta la reinstalación, pero por una cuestión meramente procesal, pero ya en amparo directo menciona que pues el hecho de que la reinstalen o lo reinstalaran en los mismos términos y condiciones la exponían de nueva cuenta a ese ambiente hostil, porque justamente ella alegaba que había sido hostigada por los directivos de la empresa. Entonces, al reinstalarla ahí mismo, en la misma área, mismo departamento, sin algún cambio y sin garantizarle su seguridad, pues obviamente la estaban exponiendo. Entonces, en este criterio se maneja la reubicación, es decir, vuelve a incorporarse a su centro de trabajo, pero con diferentes condiciones, o quizá en otra área, o incluso quizá en otro domicilio que pertenezca a esa empresa. Obviamente sin afectar los derechos esenciales de la trabajadora. Y esta otra es una jurisprudencia que habla de que ya no es necesario, de acuerdo a este criterio, que justamente hablamos hace unos minutos de
documentar todas las incidencias. En este caso, al momento de investigar estos temas de acoso, pues la parte medular o la puerta de entrada va a ser justamente la denuncia de la víctima, el acta administrativa donde va a ser interrogada respecto a los actos de acoso o hostigamiento que sufrió. Esos documentos pueden presentarse como prueba, pero ya no es necesaria la ratificación de la víctima. ¿Por qué? Porque justamente bajo una perspectiva de género ya no va a ser necesario que tenga que acudir ella a ser revictimizada, a volver a ratificar, a volver a pasar por ese tipo de situaciones, a ser cuestionada por ese tipo de actos. Basta con que el acta administrativa tenga la firma de la misma y con que se dé la identidad, quede plenamente identificada la víctima para el tribunal. Entonces va a tener certeza el tribunal de que efectivamente es una denuncia genuina, pero ya no existe la obligación que para que tenga valor esa acta administrativa deba ser ratificada por la denunciante, en este caso la víctima. Esto es algo muy novedoso, muy importante, porque recordemos que en materia de pruebas documentales, siempre cuando pues, ofrecemos un documento que tiene una firma, pues hay que ofrecer la ratificación de contenido y firma de la misma para que tenga pues ese valor a través de este medio de perfeccionamiento. Sin embargo, aquí, bajo esta perspectiva de género, no lo ponen como condicionante y establecen que, aún sin la ratificación, esa acta administrativa tendrá valor en juicio. Obviamente, siempre y cuando también tenga pues algún respaldo con otro material probatorio. En conclusión, algunas buenas prácticas que recomendamos para evitar ese tipo de situaciones de acoso y hostigamiento en las fuentes de trabajo, pues es una capacitación continua y campañas de sensibilización al personal. Porque eso, ese tipo de conciencia, despertar esa conciencia en los trabajadores, ayuda mucho para que haya un entorno agradable en, en el trabajo. Establecer canales de denuncia claros y seguros. Que todos tengan la oportunidad de presentar una denuncia sin importar en contra de quién sea, de qué elemento, sea un directivo o sea un compañero del mismo nivel o de inferior nivel, pero que sea un canal abierto, es decir, de acceso accesible para todos, no tanto público por decirlo así la denuncia, pero sí un canal abierto y accesible, claro y seguro. Establecer comité de investigaciones imparciales y registro y seguimiento de incidentes. Eso nos va a permitir tener claro cuántas denuncias hemos tenido en un año, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué ha sido funcional y qué no ha sido funcional para estar haciendo pues mejoras en las políticas. Y la constante vinculación con autoridades como la Profedet o la Secretaría de Trabajo si se requiere asistencia externa. Estas autoridades prestan auxilio y capacitación también a las empresas en ese tema y pueden incluso realizar algunas pláticas, algunas conferencias, algunas visitas a las fuentes de trabajo para tocar este tipo de temas. Entonces, estas acciones fortalecen la cultura laboral y garantizan un ambiente seguro. En conclusión, el hostigamiento y el acoso sexual vulneran derechos humanos y laborales. Y las empresas tienen la obligación legal, como ya lo establecimos, de prevenir y atender y sancionar estas conductas. La única condición es documentarlo todo. Documentenlo todo. Las normas 035 y los protocolos oficiales refuerzan estas obligaciones. Un centro de trabajo seguro y libre de violencia no solo cumple la ley, sino que mejora el clima laboral y protege a todos los trabajadores. Pues, para finalizar, estas son las referencias que utilizamos
para la elaboración de este video, que esperemos sea de mucha utilidad, y los esperamos en el próximo episodio.